Bueno, aquí tenemos nosotros una tabla. Esta tabla nos dice el calibre AWG de los conductores, su diámetro en milímetros. Este es un código en mil circular, milímetros. Aquí creo que son cúbicos, si no estoy mal. Cuadrados, perdón. Es cuadrados. Porque sería el área, no volumen. Su resistencia, ¿ya? Vamos a explicar un poco a esta tabla. Bueno, para poder transportar la corriente eléctrica necesitamos tener una batería. Entonces, recordándonos del funcionamiento de la batería, de este lado tenemos 6 átomos, por decirlo así, o 6 coulombios, que perdieron sus electrones y están acá. Entonces aquí lo que hay es 6 cargas negativas. Entonces, podemos decir que es una batería de 6 voltios. Cuando me refiero a una carga, me refiero a un coulombio.
Y un coulombio. $6.280.000.000.000 de electrones. O sea, me refiero a un coul, así es uno de estos, ¿ya? Realmente no fue un electrón que este átomo perdió, ¿ya? Fueron 6 trillones de electrones que cuando la batería se cargó se vino para este lado y quedaron atrapados en las placas que se cargan negativamente. Entonces, por cada 6 trillones de electrones tenemos una medida llamada carga, que se llama coulombio. Digamos, estos son coulombios negativos. Esos coulombios o electrones quieren regresar a sus átomos. Es como que fuera algo consanguíneo, ¿va? Quieren regresar. Entonces hay una fuerza acá entre los dos polos de atracción y el único medio que sirve para que estos electrones lleguen al otro lado es por medio de un conductor, ¿ya? Entonces les decía la vez pasada, ¿qué sucede si agarro un conductor acá? ¿Qué sucede ahí? ¿Será que la batería se descarga solo con toparlo en positivo? Para que no se confundan mucho, en muchos libros había una disputa. Este es el símbolo de la batería, ¿va? Positivo y negativo. Aquí un determinado componente, ¿va? Se decía en aquellos tiempos que la corriente circulaba en este sentido, ¿ya? La I representa intensidad eléctrica medida en amperios. Amperios. Por la persona que lo descubrió, Ampere, ¿ya? Entonces, ellos decían que la corriente circular es negativa hacia positivo, ¿ya? Otros decían que era al revés, de positivo hacia negativo, pero al final se dieron cuenta que la fuerza que ejercían los dos era igual, ¿ya? Entonces, en todos los libros, la mayor parte de circuitos dicen que el negativo circula hacia positivo. Y eso sí es más verídico. ¿Por qué? Porque los que van a circular son estos electrones extras, ¿ya? Son los que van a querer llegar a su átomo donde les pertenecía. Entonces, por ejemplo, si se va este en el conductor, al llegar acá, decíamos en otro tipo de enseñanza, encontró pareja, se vuelve neutro. Aquí quedó un vacío, ese vacío, neutro. Y el que se fue, llegó a emparejar y volverse neutro a los otros átomos, ¿ya? Entonces, todo esto es otro neutro y queda así, ¿ya? O para no confundirlo con los colores, neutro.
o los poníamos así, ese ya no tiene carga, ni positivo ni negativo, neutro. Ahora ya no tenemos la misma cantidad, ¿ya? Disminuyó a 5. ¿Va? Ahora tenemos 5 voltios, ¿ya? Pero eso sucede siempre y cuando negativo y positivo se hayan encontrado. Ahorita por el momento, así como está la figura, lo único que hay ahí es un campo magnético positivo. ¿Sí? Anda buscando negativo. ¿Ya? Estos no se desprenden, solo es un campo magnético. ¿Ya? Bueno, podríamos venir y tomar un multímetro que mida voltios DC. Traigo la punta aquí negativo, la de color negro el multímetro. Traigo el cable rojo. Como es una batería de 6 y no está descargada, me marcaría ahí 6. ¿Ya? El mismo campo magnético llega al multímetro igual que este, porque estos cables también son conductores. Y me mediría 6 voltios. Ahora que topé yo aquí, este conductor, resulta que también me marca 6 voltios si mido acá. La fuerza positiva llegó hasta la punta del otro conductor, ¿ya? Pero la batería no se descarga, ¿ya? Entonces ahí solo está llegando positivo a ese lado. Igual, vengo y hago lo mismo, pero ahora en el otro lado. Hágale que lo topé ahí con otro pedazo de cable y lo traje para acá. ¿Qué sucede ahí? Nuevamente, solo se ejerce un campo magnético sobre el conductor, solo que ahora es una fuerza magnética de negativo, buscando ¿qué? Carga positiva, ¿ya? Entonces, ya en otras explicaciones, ya no hablamos que los electrones van a ir hacia allá. Solo decimos que positivo busca negativo y negativo busca positivo. La fuerza es igual, ¿ya? Pero en este momento solo tenemos fuerza negativa hasta acá, ¿ya? Como les decía cada vez, así está mi conductor, ¿eh? Los electrones andan de un lado para otro, ¿sí, son millones de electrones en la última órbita del cobre. Recuerden que el cobre tiene en su última órbita un electrón, ¿ya? Son estos, en el material de cobre. Entonces, cuando le pusimos el borde
positivo. ¿Qué pasó con los electrones si este es positivo? Todos atraídos. O sea, este se posiciona de este lado ahora. Todos viendo hacia allá. Y al posicionarse todos acá, esta parte de acá es la atraída por la batería. Y este vacío, podemos decir que aquí se volvió negativo, porque todos se fueron para acá atraídos por positivo. Y de este lado quedó un vacío que genera un campo positivo de este lado. Hagan de cuenta, por decirlo así, que se fueron todos hacia allá, a la izquierda. Todos aquí, ¿ven? Se llenó de electrones acá. Y aquí quedó vacío. Todos aquí atraídos fuertemente por positivo y el vacío que quedó acá es positivo. ¿Ya? Entonces, la misma fuerza que se generó acá, desde la punta del cable, se generó hasta donde termina el conductor. ¿Ya? Claro, si el conductor está roto, este no lleva corriente porque hasta aquí terminó. ¿Ya? O sea que aquí ya no hay positivo porque el alambre está roto. No va a llegar señal hasta esta punta, se queda hasta aquí. Todo esto. Así ve. Aquí este no hay nada. Este sigue siendo neutro. Todos los electrones desperdigados por todos lados. ¿Ya? No hay nada de campo magnético. A eso le llamamos nosotros medir continuidad. Nosotros agarramos el multímetro en la opción donde hay una bocinita. Mido el cable así, ¿ve? Y una punta le manda señal y llega a la otra punta. El multímetro la detecta y suena, va el bip del multímetro, indicando que no está roto. Pero ya usted viene y lo mide aquí, la señal ya no pasa al otro. Entonces no suena el multímetro. ¿Ya? A eso le llamamos medición de continuidad, ¿va? Para ver si el cable no está roto. Entonces les digo que lo mismo sucede si fuera negativo. ¿Qué tal si fuera negativo ahora? ¿Qué pasa con todos ellos? Al revés, ¿va? ¿Qué pasa con ellos? Se repelen porque negativo con negativo, igual que los imanes no se atraen, se repelen. Entonces estos empiezan a alejarse porque son electrones. El electrón es carga negativa. Entonces, ¿qué sucede? Todos se vienen alejando del polo negativo. Todos huyen del negativo porque son también de carga negativa. Entonces, de este lado se están acumulando todos, formando la misma fuerza del campo negativo. Y aquí, vacío de electrones, ya que el mismo polo los repele. Por eso es que hasta la punta del cable tenemos también negativo. Más sin embargo, ahí, así como está aquí, la batería todavía no se descarga. ¿Ya? Viene el travieso de su hermanito, llega ahí al carro y hace esto. Aquí, ¿eh?
¿Qué pasa ahora? Muchos ya sabemos qué sucede cuando unimos positivo y negativo. Ahí está lo que conocemos con la corriente eléctrica. Ahora sí ya existe. ¿Por qué? Porque no solo el campo magnético llega a decirle al polo positivo que aquí hay una fuerte carga negativa, sino el positivo también viene con su misma fuerza a jalarlos y arrancarlos de las placas. ¿Ya? Entonces viene uno de estos, que son los que sí se menean y se van por todo el conductor. Se van retirando y se van agotando hasta que no tenemos ni uno de estos. Y todos esos llegaron a emparejarse con cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, todos estos, el cobre tenía en su última órbita su propio electrón. Ese nunca se desprendió de ahí. ¿Ya? Entonces, esta órbita, como está tan vacía, al tener esa fuerza positiva, un electrón de la batería se montó acá, fuertemente atraído por el vacío de la órbita. Se montó acá y se volvió prácticamente, antes era neutro, ahora es negativo. ¿Va? Entonces, por ser negativo, es fuertemente atraído por positivo. Y tendría que, al estar de este lado, irse para otro átomo. Y así se va, montado en cada... Si es negativo, se monta en cada átomo hasta llegar al otro polo. Después de aquí tengo yo el otro de positivo. Entonces se monta y así está en cada átomo, ¿eh? Uno tras otro, hasta llegar al otro polo. Eso es lo que pasó ahí. Ahora sí, se fue el primero, se fue en el cable, se montó en todas las órbitas y llegó hasta acá. Ya no son 6, son 5. A esta diferencia de cargas, le decíamos nosotros la vez pasada, P o tensión, medida en voltios. Se va otro. Queda el vacío. Y llega acá a emparejarse. Bajó. Ahora solo tenemos 4 cargas. 4 voltios. Y así sucesivamente. ¿Ah? Pero todos los conductores tienen resistencia. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la resistencia, así es como va a lograr llegar al otro polo. Ahora, un cable de cobre, si ustedes hacen el puente en una batería de carro, ustedes mismos se dan cuenta de lo que sucede, ¿va? Se queda pegado el cable producto del chispazo. Ese chispazo es esa gran fuerza de atracción que hay entre los dos polos. Es tan fuerte que genera chispazo y el mismo chispazo solda el cable ahí. Entonces empiezan a pasar todas las cargas, pero como la resistencia es tan baja, y es capaz de dejar pasar todo de una vez, y el cable, como es muy delgado, las cargas son muy elevadas, es como una tubería. Si pasa mucha agua y la tubería no aguanta, se revienta la cañería. O sea, la fuerza de la bomba de agua es muy fuerte, ¿ya? Y ustedes ponen ahí un tubo delgado, se revienta. Así pasa aquí también, si ustedes colocan un cable delgado entre positivo y negativo, van a pasar los electrones,
pero es tanta la fricción que se pone el cable al rojo vivo y son arrancados sus electrones del mismo material. Por eso el cable queda tostado, porque ya no tiene sus electrones, ya quedó carbonizado, perdió su pureza al perder electrones, ya. En cambio, si usted usa un cable grueso, se calienta un poco todavía, pero lo que se está calentando es la batería, porque la tracción no solo lo va a hacer con las cargas que tiene la placa, sino con los electrones propios de la placa. Las va a arrancar y las va a llevar al otro lado. Ahí es donde hay placas que se inflan y se dañan, baterías que se dañan por estar haciendo cortos, se calientan también. O sea, no se calienta el cable, sino la batería, porque el cable es muy grueso. ¿Ya? Entonces, y esa cantidad de carga que va de un lado para el otro, les decía que está medida. ¿Ah? En coulombios. Pero hay una medida ya más conocida. Y es que un amperio es igual a un coulombio durante un segundo. Digamos que si yo tengo aquí positivo, y aquí negativo, hagan de cuenta que este es un coulombio de carga. Si circula un coulombio durante un segundo, estamos en presencia de un amperio. ¿Ya? Entonces, un amperio es la cantidad de corriente eléctrica o de electrones o carga eléctrica que circula por un conductor. Y entonces, igual que una tubería de agua, un tubo delgado lleva poca corriente de agua y un tubo grueso lleva más corriente de agua, o sea, va a soportar más. Lo mismo es con los conductores, ¿verdad? Y para eso estábamos viendo ahí lo que es AWG, la norma de calibres de los cables. Entonces los cables tienen la máxima capacidad de soportar cierta cantidad de amperios, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad máxima que soporta un conductor? ¿Ya? Y claramente se ve que el más grueso va a aguantar más corriente. Bueno, ¿estamos ahí o alguien no muy comprendió el concepto de amperios? ¿Dudas, dudas? No, profe. Todo claro, profe, pero la única, a la hora del ejemplo que usted puso de un amperio y un coulombio, ahí como es negativo y es positivo, ¿eso no estallaría? O sea, o siempre Aquí, la energía, ajá, o siempre la energía circularía. y cuando hacemos esto, a esto se le llama cortocircuito. Aquí como es teoría, no hay problema, pero en la vida real, si usted une positivo y negativo, si el alambre es delgado, se quema el alambre. Si el alambre es grueso, se quema la batería. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros no hacemos circuitos así.
Ese es solo un ejemplo de cómo la corriente sí circula y sí se desgasta, sí se descarga la batería cuando ambos se han encontrado, así como ahí, ¿va? Entonces, no es recomendable unir positivo y negativo de las baterías. Se queman, se inflan también, o se les derrama el líquido, ¿ya? Hay baterías que no se usan también en los controles. Como no se usa, el mismo ambiente hace que se les salga el líquido porque tiene mucha carga, ¿va? Tiene su fecha límite también. El ambiente lo ayuda, ¿va? A que se salga ese material como ácido. Y para los controles, no sé si han visto que tiene como sarro, ¿va? Cuando tiene mucho tiempo ahí las baterías. Y sí, inclusive batería que tenga ahí mucho tiempo sin usar y tenga carga, también se infla, ¿ya? También se inflan las baterías. Después de unos 2 años sin usar, se inflan, ¿ya? Siempre vas a encontrar una fórmula de esa. La intensidad es igual a la carga dividido tiempo. Es esto, ¿eh? Entonces, como le repito, ese columpio es nada más que una medida de 6.280.000.000.000 de electrones. Entonces, ahí es donde le digo que la mente se confunde, ¿verdad? Porque realmente lo que sí circula son electrones de negativo a positivo, ¿ya? Recordemos que los protones forman el núcleo de los átomos, esos no se mueven, ¿ya? Aquí hay átomos, ¿ya? Y aquí también. En ambos, sus protones, que es el núcleo, no se menean. Es el centro del átomo. Lo que sí se pone en juego es la última órbita de cada átomo, ¿ya? En el cobre solo nos sirvió como conductor. Solo se venía el electrón de un lado para otro, pero no se desprendió, ¿ya? Ahora, estas placas de las baterías, producto de la electroestática, esta placa de acá, tenía la capacidad de cargarse o de robar electrones, ¿ya? ¿Cómo fue que llegó ahí? Bueno, esta placa tenía la capacidad de dar electrones, ¿va? Los entregó todos y este tenía la capacidad de recibirlos. Este se carga negativamente y este se carga, decimos, positivamente. Cuando decimos que se carga positivamente es falta de electrones. Y este lado, exceso de electrones, ¿ya? Entonces, muchos teóricamente le dicen columpios positivos, ¿verdad? Pero no es así. Los columpios son electrones y los electrones están aquí en el exceso, en el polo negativo. Entonces, solo en este sentido circula la corriente, ¿ya? Realmente. Y para que este estuviera lleno de electrones, lo que sucedió fue borrando esto de acá. Hagan de cuenta que esta es una bobina. Aquí, digamos, le coloco yo un famoso diodo. Este diodo deja pasar positivo solo
en ese sentido, así es. Y este es un imán. ¿Se acuerdan de esas imágenes en los videos que les puse cómo se generaba la energía eléctrica? ¿Va? Entonces, inserto el imán y se genera, cuando lo inserto, corriente en este sentido y este al revés. ¿Ya? Cuando lo inserto es así. ¿Se acuerdan que la aguja del señor marcaba hacia un sentido? ¿Va? Si estaba en el centro, se fue para el otro lado cuando él lo insertó. Cuando lo sacó, cuando sacó el imán, más bien se fue la aguja para el otro lado. ¿Va? Cuando lo insertó, la corriente así, en el sentido. Pero cuando saca el imán, es al revés. Porque todos los átomos aquí, con sus electrones, regresaron a posición. ¿Ya? Por producto del campo magnético, lo inserta corriente en un sentido. ¿Va? Como que estuviera dando la vuelta, ¿va? Y sacan el imán, regresa todo. ¿Va? Entonces, ese movimiento de electrones es la energía eléctrica. ¿Ya? Pero yo le puse el diodo porque solo quiero que llegue acá positivo. ¿Ya? Solo hacia acá positivo. De regreso, que no entre nada, porque si no, cuando yo lo metí, lo que pasó fue que me tiró primero positivo y de este lado negativo. Y cuando lo saqué, me mandó negativo y luego positivo al revés. ¿Ah? Entonces yo solo quiero positivo de este lado y negativo nada más. Entonces con este diodo, solo así aceptó la batería. Claro que no hay que estar haciéndole así para que se cargue. ¿Ah? Es solo un ejemplo, una idea de cómo un generador de corriente desde aquellas empresas logra hacer la energía, esos movimientos, ¿va? A base de motores e imanes y bobinas. ¿Va? Claro que ellos pueden usar el movimiento del agua o petróleo para encender el motor, puro motor de tráiler, ¿va? Y generan energía. Después de encender el motor, pues el eje va hacia un motor eléctrico que tiene imanes. Y eso es lo que genera la energía eléctrica que tenemos en la casa. Tenemos 120 AC que se puede transformar, si se acuerdan de la historia de la corriente alterna, que la corriente alterna sí se podía transportar a largas distancias, por eso es que es alterna, pero eso es va y viene. ¿Va? Tenemos que usar un transformador llamado cargador para que me saque solo positivo y solo negativo de un lado. Entonces está mandando impulsos, así, ¿ves? Esta misma bobina de un transformador cargador arranca los electrones de acá, los manda por la bobina y los viene a dejar acá. Batería cargada. ¿Ya? Ahora que ya fue cargada, puedo venir yo y conectar aquí una mi resistencia y un mi LED. Así es. Donde negativo, al pasar por el LED, va a generar luz. ¿Va? O sea que aquí va a circular corriente. Hasta llegar a positivo. Y ese movimiento es el que hace que esto, como es una capa muy fina, genera luz. Igual que la bombilla. Ya, al pasar los electrones en el filamento, se calienta el filamento generando luz. ¿Ya? Bueno, ¿qué tal si venimos y conecto un motor? Que consume 20 amperios. Ahí ya estoy hablando de amperios. El motor, para que gire con toda su fuerza, necesita
Hagan de cuenta 6 voltios. Esta es mi batería de 6, pero 20 amperios. Hagan de cuenta que esta es una batería que puede suministrar hasta, ponle 60 amperios. Solo que las baterías ya es otra cuestión, lo vamos a ver en el siguiente día. Porque las baterías tienen duración. Se llama amperios hora. Digamos que esta batería puede dar 60 amperios durante una hora. Si conecto el motor, ¿cuánto tiempo? Si es amperio hora, ¿cuánto tiempo dura el motor encendido? El motor necesita 20 amperios para funcionar al máximo, ¿ya? Y la batería me puede suministrar también los 6 voltios con una cantidad de amperios de 60 amperios durante una hora. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el motor y la batería funcionando? 3 horas, profe. 3 horas, ¿va? Porque le consume 20 en una hora, otros 20 en otra hora y los otros 20 en la tercera hora. Ahora, si ese fuera 60 amperios y él solo me puede dar 60 durante una hora, ¿ya? Si fuera de 30, el consumo del motor, 2 horas, ¿va? Solo igual es el producto, dice en los libros, ¿verdad? Que es 60 amperios durante una hora. Bueno, de eso vamos a hacer otro ejercicio más adelante, en el día que toca lo de la batería. Entonces, a lo que quiero llegar es, este cable no solo se coloca cualquiera. ¿Cuánto dice que consume el motor? 20 amperios. Entonces, este cable debe ser de un calibre mayor a 20 amperios. ¿Qué calibre uso? Para que soporte la circulación de 20 amperios, tanto de este lado como de este. Y ahí es donde vamos a la tabla de calibres. Ya conocemos el amperio. El amperio es esa cantidad de carga eléctrica que puede circular en cierto tiempo. Entonces, el cable debe estar capacitado para soportar esa cantidad de amperaje. Si no, se quema el cable. ¿O han visto ustedes en la refrigeradora de su casa un cable delgado? No, le ponen cable grueso. El del espiral también es cable grueso cuando se va el gas. Y han visto que el del espiral como se quema, se funde el cable o la espiga. No aguantan mucho amperaje. Bueno, vamos a regresar ahí al libro a ver la tabla. 20 amperios era el ejemplo ahorita. Bueno. Aquí es capacidad, miren. Ellos le pusieron ampacidad, no sé si es de error o invento de ellos. Bueno, ahí está el calibre y ahí están los amperios. Uno de 4 ceros, que es casi de 11 centímetros de diámetro, soporta hasta 195 amperios. El cable más común, el calibre más común es 12 o 14. Vean el 12, aquí, calibre 12, soporta 20 amperios. Pero ahí estaríamos al límite.
Tenemos que escoger uno que sea mayor a 20 amperios. Un calibre 10 está bien. ¿Va? Soporta 30 amperios el calibre 10. Un cable de ese calibre tendríamos que usar 2.5 milímetros de grosor. No podemos usar 14, porque solo soporta 15, se nos quema el cable. Y por haber hecho una mala instalación con un calibre muy delgado, el forro se calienta, se queda sin aislante y eso provoca los famosos incendios por cortocircuitos en casas. Y bueno, el que usamos en protoboard es calibre 22 o 24.5 milímetros, 0.7. Esos apenas aguantan 0.8 amperios. 0.8 amperios, ¿a qué equivale? Son 800 miliamperios. Ya que estamos aquí con la calculadora. .8 amperios son, le vamos a dar aquí, 0.8 es igual, pero me parece lo mismo, le voy a dar ingeniería, lo enciendo y son 800 miliamperios, 0.8 amperios son 800 miliamperios. Y un LED consume, ahora acá, dividido 10, un LED rojo, 10 miliamperios consume. Podemos conectar 80 LED de 10 miliamperios a un cable 24. O sea, un LED consume 10 miliamperios. Si conectamos 80 LED, 80 LED que consumen 10 miliamperios a ese cable, son 800 miliamperios que el cable debe de soportar. Y aquí estamos al límite con el calibre 24. Podríamos usar el 22, que es el doble prácticamente en amperios, casi un amperio soporta. Bueno, esa es la tabla de calibres. Recordemos que en esta tabla también nos habla de resistencia a 20 grados centígrados. Hay muchas características de los cables. Hay cables y alambre, tienen diferente funcionamiento. Bueno, para que la corriente circule en un conductor también necesitamos los famosos interruptores. Los conocimos en taller la semana pasada. ¿Qué es un interruptor? ¿Va? Ahí les dibujaba yo las láminas del interruptor. Pueden ver ahí los dos. Este sería el contacto móvil, dice. ¿Va? Si el de en medio topa con este o el de en medio con el del otro exterior. Desarmaron su switch para ver cómo estaba por dentro. Eso sería muy bueno para que comprenda. Vamos a ver el símbolo. Ahí tenemos los símbolos.
cuando decimos CPDT, SP significa simple polo. Se le dice simple polo porque solo es una palanca la que menea este mecanismo y tiene dos posiciones. Ahorita la corriente puede entrar el de en medio e irse a salir por A. Recuerden que aquí no hay polaridad. O entrar por ahí y salir por el común. Se le dice común porque de ahí no se desprende la lámina. Si usted presiona la palanca, entonces cambia de posición. Sería así. Ahora ya no pasa de A hacia B. Ahora, perdón, de A a común. Ahora de común hacia B. O al revés, va de B a común. Ese es entonces de un polo, como dice ahí. Simple polo significa esa letra. Y este es dos posiciones. Doble, no me acuerdo el significado de la T en inglés, pero es posición. Un switch normal, así como este. Ahí está, le decimos abierto, open. Abierto y decimos off, la corriente no pasa, ahí se queda en la lámina. Lo vimos con la bombilla. Y cuando está cerrado, así como ahí ve, closed. Cuando el switch está cerrado, está encendido. Esas son las dos formas de un interruptor. Bueno, abierto, no pasa corriente, apagado. Y cerrado, pasa corriente, encendido. Bueno, aquí tenemos otro interruptor. Se le dice de un polo y varias posiciones. O sea, si usted tiene aquí el sonido y entra por el común, usted decide dónde va a salir. Si por el 1, por la segunda bocina, por la tercera. O así como cuando cambiaba canales, ¿verdad? Con la perilla. Canal 1, canal 2, 3, 4. ¿Cuál canal quería usted? ¿Va? Por ejemplo, aquí es SP6T. Simple polo y 6 posiciones. Aquí tenemos, como pueden ver, es una palanca, pero dos interruptores. Entonces ya le llaman doble polo, porque el de arriba no tiene nada que ver con el de abajo. Aquí pueden ustedes mandar una señal de sonido que vaya hacia la. Por el otro, una señal, por ejemplo, de video que vaya hacia la 2. ¿Ya? Y con una palanca ambos cambian. Ya no se va por arriba, sino por abajo. Si presionamos la palanca de uno de estos de doble polo, ahora queda así. Y ya no se va hacia el A, sino hacia el B. O al revés, va del B hacia el C. Igual en el otro, porque el otro también manejado con el mismo eje. Es dos polos y tiene dos posiciones. Ya, la primera y la segunda posición.
Este de aquí son igual a este, solo que trae 6 pines, ¿ya? 6 pines, no solo 3, 6. O una sola palanca, trae 6. Bueno, tenemos aquí otro de doble polo, posición simple. Simple significa la S, ¿ya? Porque no tiene dos posiciones, o sea, es una palanca y dos interruptores. Así como aquí eran dos interruptores, pero cada uno con dos posiciones. Y aquí, una posición nada más. Cuando los cierra, ambos quedan así. Única posición. Y está el de varios polos, dice. O sea, varios interruptores y una sola posición. Simple. Todos al mismo tiempo se cierran. En la industria existe eso porque un switch enciende la luz, otro switch activa manda señal a un PLC que se encendió y el otro a un contactor. Varios a la vez. Ahí tenemos otros. Esos son pulsadores. Mientras no haya sido presionado, la corriente no pasa. Hasta que usted lo presione, se cierra y la corriente pasa. Pero eso sí, esto tiene un resorte. Tiene un resorte ahí, ¿ve? Que hace que el botón se regrese solo. Por eso son pulsadores, por el de timbre. Este, si usted lo presiona, se abre. O sea, bajan los contactos y no pasa corriente. Por eso dice que está encendido y pasa off. Este está apagado y pasa en on. Y este es un solo polo. Bueno, doble polo es doble polo, simple posición. Mientras que este ahorita está pasando corriente hacia el otro lado. Cuando usted presione, el que hace pasar corriente es el de abajo y el de arriba no. Porque se quedaría así. Se abre el de arriba. Si ustedes presionan este, cierra aquí y queda abierto arriba. ¿Ah? Es el mismo de acá. Sí. Es que van a hacer el cambio de modo. Ahorita en 10 minutos. Bueno, y ahí podemos ver infinidad de interruptores. Por eso se llaman componentes electromecánicos, ¿no? Que son a puras palancas. Ahí está el de 3 patas. ¿Ah? Su forma de conectarlos dependiendo del panel. Ahí hay uno de 6 con palanquita. Pero podemos darle pausa unos 10 minutos, 15. Solo para hacer el cambio. Ahora, si no, si están muy ahí, si no, traigo un cable de arriba. Bueno, vamos a pasar un momento. Vamos a hacer una conexión acá. Unos 10 minutos. Y ya vamos a clausurar aquí viendo los demás interruptores. Por favor, tuve paciencia.